Esta noche queremos analizar la situación política con el secretario general de Ciudadanos. Me acompaña en directo en el informativo de la medianoche, José Manuel Villegas. ¿Qué tal, José Manuel Villegas? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas. Ha estado usted esta mañana en las Cortes Regionales, donde, por cierto, ayer en el Pleno, el portavoz de Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León, Luis Fuentes, le pedía, por así decirlo, al presidente de la Junta auxilio y ayuda para que se desbloqueara la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Yo no sé, porque también se lo respondió así Juan Vicente Herrera a Fuentes, eso depende más de Ciudadanos, ¿no? ¿Va a haber presupuestos o no va a haber presupuestos? Pues yo creo que está en manos del señor Rajoy y del Gobierno. Lo único que tienen que hacer es cumplir con su palabra. Si cumplen con su palabra de no proteger a los imputados, si cumplen con su palabra de poner 500 millones para la Policía Nacional y la Guardia Civil, y si cumplen con su palabra del preacuerdo que hay con Ciudadanos, que tiene que ver con bajar el IRPF, con una semana más de permiso de paternidad, con ayuda para los padres que tienen que llevar a los niños a educación 0-3 años, etcétera, esos 8.300 millones que queremos que estén en los presupuestos, si el Gobierno cumple, habrá presupuestos, efectivamente. ¿Y está el Gobierno cumpliendo sus compromisos adquiridos con Ciudadanos o está muy lejos de ellos? Se lo digo porque el propio Cristóbal Montoro, el ministro de Hacienda, dijo que iban a presentar los presupuestos antes de Semana Santa. Bueno, yo creo que hay un principio de acuerdo y que si se cumple, pues podemos aprobar presupuestos. Eso va a depender, sobre todo, en estos momentos, de que haya esos 500 millones para la Policía Nacional y la Guardia Civil y luego pues que cumplan su palabra respecto a los imputados y no sigan teniendo imputados por corrupción en el Senado, ¿no?, en estos casos. Y por lo tanto, insisto, está en manos del señor Rajoy cumplir con su palabra, cumplir con lo que firmó con Ciudadanos, cumplir con sus compromisos con este país, y si lo cumple, pues nosotros votaremos a favor de los presupuestos. Dígame, ¿cómo se puede poner de acuerdo el Partido Popular con Ciudadanos y con el PNV también? Porque necesita el PNV para sacar adelante estos presupuestos, teniendo en cuenta la opinión que tiene Ciudadanos respecto a algunas políticas del PNV, por ejemplo, el cupo, concierto, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros ponemos nuestras exigencias para votar a favor de esos presupuestos y vamos a ver si el Gobierno los cumple. Son, insisto, 8.300 millones que creemos que son buenos para los ciudadanos y son en políticas que van a mejorar la vida de los españoles. El acuerdo con el PNV, pues lo tendrán que negociar. Hombre, yo creo que después de haberles regalado el cuponazo a los nacionalistas vascos, poco más creo que tengan que sacar los nacionalistas vascos. Supongo que eso ya estaría en el acuerdo, si no el señor Rajoy no negoció demasiado bien ese oscuro acuerdo del cupo. Pero en todo caso, nosotros lo que defendemos son nuestras exigencias, insisto, que van a mejorar la vida de todos los españoles, y el resto de apoyos que tenga que buscar el señor Rajoy, pues eso ya va de su cuenta. Nosotros pensamos que sería mucho mejor para España que el PP fuera capaz de llegar a un acuerdo con el Partido Socialista para que al menos el Partido Socialista se abstuviera y no bloqueara los presupuestos, y así no dependeríamos de que los nacionalistas vascos condicionaran sus presupuestos, ¿no? Pero bueno, eso ya depende de ellos. Le quiero preguntar por alguna de esas ventajas que les otorga el cupo y el concierto vasco a los nacionalistas vascos, sobre todo porque nosotros, que somos frontera con el País Vasco, pues nos sentimos afectados por algunas de las políticas, sobre todo políticas fiscales. Si Ciudadanos llega a gobernar, ¿tomará alguna medida? No sé si para eliminar el concierto vasco, porque eso está en la Constitución, sino para al menos que nos enteremos de cómo se negocia el cupo. Exactamente, primero tendría que haber transparencia en la negociación del cupo, y luego la negociación del cupo no puede ser una negociación política de yo te doy más millones porque necesito tus votos. El cupo, según la ley, tiene que estar basado en cuánto cuestan los servicios que presta el Estado en la comunidad autónoma vasca. Y eso tendría que ser algo técnico, algo transparente, algo que supiéramos todos los españoles cuál es el resultado de esa operación de valorar esos servicios. Y eso es lo que promete Ciudadanos, y por lo tanto el resultado de esa, digamos, operación prácticamente técnica y matemática tendría que hacer que la situación fiscal de la comunidad vasca, aún con el cupo como figura que está en la Constitución, pero bien negociado y negociado con transparencia, no debiera ser muy diferente al resultado que tienen el resto de comunidades autónomas que van por el régimen general. ¿La reforma electoral que plantea Ciudadanos evitaría que los gobiernos centrales dependieran tanto como han dependido históricamente en nuestro país de los votos de los nacionalistas? Sí, sin duda el tener mayor proporcionalidad haría que tuvieran menos peso los nacionalistas, pero ahí déjeme hacer un inciso. Yo creo que eso no depende solo del régimen electoral o de la ley electoral, también depende de la voluntad política de los grandes partidos. Estamos viéndolo ahora, insisto en lo que decía antes, si el Partido Popular
y el Partido Socialista se sentaran en una mesa a poder ponerse de acuerdo en las grandes políticas de Estado, si lo hubieran hecho durante 40 años no hubieran dependido de Convergencia o del PNV, no hubieran dependido de los nacionalistas. Pero ¿qué ha pasado? Que el Partido Popular y el Partido Socialista han preferido dividir a los españoles entre rojos y azules, decir que es imposible llegar a acuerdos y han preferido apoyarse en los nacionalistas y darle ese protagonismo a los nacionalistas. O sea que además de una ley electoral perversa en ese sentido, hay una voluntad política por parte de los viejos partidos de haber continuado con ese enfrentamiento entre ellos, que yo creo que no está en la sociedad española. ¿Y por qué creen desde Ciudadanos que es necesaria una nueva ley electoral? Creemos que se necesita una ley electoral más justa. Creemos que esta ley electoral desde el siglo pasado cumpliría con su función en aquel momento, pero España ha cambiado mucho, España tiene que seguir cambiando y la ley electoral tiene que estar en consonancia con la modernización del país y, por lo tanto, hay que hablar de listas abiertas, hay que hablar de mayor proporcionalidad, hay que hablar de acabar con el voto rogado, hay que hablar de bajar los gastos en las campañas electorales. Yo creo que todos esos son principios que están en la sociedad y que, por lo tanto, también deben ir a modernizar esa ley electoral que, insisto, es una ley del siglo pasado que tendría su función en los años 70 del siglo pasado, pero que ahora los españoles se merecen esa modernización también en ese ámbito de la ley electoral. Desde el PP de Castilla y León les han reprochado esa reforma porque entienden que sobre todo iba a perjudicar a comunidades como la nuestra, donde la población es bastante más baja que en otras comunidades autónomas y que eso iba a ir en detrimento de la representatividad de provincias, pongamos el caso de Soria. Pues eso es falso. Eso es falso, porque precisamente el modelo que estamos ahora negociando, que es un modelo en el que lo que se cambia es el sistema de reparto de escaños, es decir, eliminar el sistema DON y cambiarlo por un sistema que sea más proporcional, se mantienen exactamente los mismos escaños en cada provincia, no se varía el reparto de escaños por provincia, con lo cual Soria o Zamora seguirían teniendo los mismos diputados que tienen ahora, pero el resultado global del reparto de escaños sería mucho más proporcional, cambiando la ley DON, por ejemplo, por San Legué o por algún otro sistema que son más proporcionales. ¿Es posible cambiar la ley electoral sin contar con el Partido Popular? Parece que ustedes estaban dispuestos, ustedes Podemos, porque llamaron al Partido Socialista para sumarse. ¿Es posible? Bueno, nosotros nos hemos reunido con el Partido Socialista, con Podemos y con el Partido Popular. Creemos que el consenso es lo idóneo para cambiar una norma tan fundamental como la ley electoral, pero tampoco estamos dispuestos a darle a ningún partido, ni al Partido Popular ni al Partido Socialista, el derecho de veto, de porque un partido se encuentre más a gusto con una ley injusta, evite que esa ley salga. Y por lo tanto, creemos que lo idóneo es el consenso, peleamos y luchamos porque haya consenso en esos cambios, pero no vamos a dejar que un partido vete el que consigamos una ley electoral más justa para todos los españoles. Le quiero preguntar, ya no por las elecciones, sino por las encuestas. Son unas encuestas que a Ciudadanos le van muy bien, ¿se las creen? Bueno, sí, lo que pasa es que no hay elecciones, ¿no? No va a haber elecciones en la próxima semana ni en los próximos meses y por lo tanto las encuestas demuestran lo que opinan a día de hoy los españoles. Habrá que ver lo que opinan cuando se produzcan esas elecciones, pero en todo caso yo creo que lo que demuestran es que el proyecto de Ciudadanos, el ser un partido coherente en todo el país, el ser un partido que tiene un proyecto para España, que tiene un proyecto para el futuro de España y para el futuro de los españoles, pues eso lo están entendiendo los ciudadanos y estamos recabando cada vez más apoyo. Ahora lo que tenemos es que seguir trabajando con mucha humildad, con mucho trabajo, con mucho tesón para seguir siendo una herramienta útil para los españoles, que al final eso es lo que al final te recompensa, ¿no? Si tú eres una herramienta útil, si tú eres capaz de cambiar la vida de los españoles para mejor, si tú tienes un proyecto para futuro para España, pues los españoles te van a dar el apoyo. ¿Qué ha hecho bien Ciudadanos para que le vaya también en las encuestas y qué han hecho mal otros partidos para que no les vaya también? Bueno, yo creo que lo que decíamos, la coherencia, el tener el mismo discurso en toda España y sobre todo tener un proyecto modernizador y de futuro para este país. Yo creo que los viejos partidos, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, se han quedado sin respuestas para los nuevos problemas que tiene España en este siglo, ¿no? Y nosotros ponemos encima de la mesa proyectos, ponemos propuestas, ponemos respuestas y ponemos ese proyecto de futuro para que todos los españoles sigamos siendo una sola nación, sigamos siendo ciudadanos iguales en una nación precisamente de eso, de ciudadanos iguales, pero con un proyecto moderno, transformador, reformista y profundamente europeísta. Y yo creo que esas ganas de transformación, esas ganas de modernidad, pues están calando en España. En España yo creo que cada
vez hay más ganas de cambio, hay más ganas de pasar etapa, de que ha habido una etapa de 30 o 40 años dominada por el bipartidismo, pero que ahora España necesita otro impulso, y creemos que Ciudadanos está sabiendo encarnar ese nuevo impulso para el país. El impulso de Ciudadanos en las encuestas ha llegado sobre todo después de las elecciones en Cataluña, y le pregunto por la situación en esta comunidad autónoma. De lo último que hemos conocido hoy, el Constitucional rechaza suspender la prisión preventiva de Jordi Sánchez. Ya saben que Jordi Sánchez es el candidato de Puigdemont, de Junts per Catalunya, para ser el presidente de la Generalitat, y que ese pleno de investidura se iba a celebrar el próximo lunes. ¿Qué es lo que va a pasar el próximo lunes? Pues ya veremos qué decide el presidente del Parlamento de Cataluña. Teníamos claro que la propuesta de Jordi Sánchez no era una propuesta viable. El presidente del Parlamento de Cataluña también lo sabía, los partidos que han apoyado esa propuesta sabían que no era una propuesta viable, querían seguir en el lío, querían seguir en este circo en el que nos han metido a los catalanes, y yo creo que lo que podemos exigir, lo que debemos exigir los partidos políticos y lo que debemos exigir todos los catalanes al presidente del Parlamento de Cataluña, sobre todo, es que de una vez dejen de lado esta estracanada y hagan una propuesta de un candidato viable, de un candidato que pueda defender su programa en un discurso en el Parlamento de Cataluña, de un candidato que pueda ser votado y, sobre todo, de un posible futuro presidente de la Generalitat que pueda ejercer sus funciones con normalidad. Yo creo que los catalanes lo que reclamamos ahora es eso, es normalidad y un gobierno en Cataluña que pueda trabajar para resolver los problemas de los catalanes y no para seguir haciéndole la gracia al señor Puigdemont. Y usted, que conoce el percal de lo que ocurre en Cataluña desde hace ya muchos años, ¿por qué hasta ahora no hemos escuchado, por ejemplo, a ningún empresario ser tan claro como fueron ayer los empresarios alemanes con el presidente del Parlamento catalán, cuando hablaron abiertamente de la situación y de todo lo que está perjudicando esto, por ejemplo, a la economía catalana? Bueno, la situación en Cataluña era... miedo? Bueno, es complicada, es una situación complicada, es una situación de mucha presión social, donde se controlan el gobierno, controlan las instituciones, pero también controlan medios de comunicación. Hay una red clientelar de asociaciones que viven también del dinero público y que también están en la línea separatista. Todo esto se ha dejado hacer, se ha dejado que crezca, y han llegado efectivamente a crear un ambiente de presión difícil de romper. Nosotros llevamos denunciándolo esto desde el año 2006 y sabemos lo difícil que es levantar la voz en Cataluña, y por lo tanto tampoco le exigimos a nadie que sean héroes. Para eso ya estamos nosotros, para eso ya está Ciudadanos, para decir las verdades, como está haciendo Inés Arrimadas tanto en la campaña electoral como en el Parlamento de Cataluña, para ser la voz de todos aquellos que están en contra de esta locura del separatismo, ¿no? Quiero retomar la política regional para preguntarle un poco también, entre las relaciones de su partido con el Partido Popular, si en los próximos meses desde el Partido Popular se llega a plantear la posibilidad, hasta el momento descartada, de que se pueda producir el relevo de Juan Vicente Herrera y que asuma la presidencia de la Junta el actual presidente regional del Partido Popular, Alfonso Fernández Mañueco. ¿Qué haría Ciudadanos? Nosotros tenemos un acuerdo de investidura con el señor Herrera. En principio, el señor Herrera tendría que ser el presidente durante 4 años. Creemos que eso respetaría el acuerdo, y aparte creemos que es buena esa estabilidad para la comunidad y, por lo tanto, para todos los ciudadanos de Castilla y León. Y, por lo tanto, el hacer un cambio en la presidencia del Gobierno por conveniencias partidistas del Partido Popular para facilitar su futuro relevo, eso no está ni puede estar dentro del acuerdo de investidura, y por lo tanto nosotros en principio no vamos a apoyar ninguna maniobra de ese tipo. Nosotros trabajamos por el bien de los ciudadanos de Castilla y León, no por los intereses partidistas del Partido Popular. Mañana es un día importante en nuestro país. Mañana, ya saben, hay convocada una huelga feminista para acabar con esa famosa brecha salarial. ¿Ciudadanos cómo cree que se puede acabar con esta brecha salarial? ¿O entiende todas las reivindicaciones que se están haciendo desde determinados colectivos feministas? Entendemos perfectamente las reivindicaciones, porque es verdad que hay esa brecha salarial, y no solo esa brecha salarial, otras desigualdades por las que hay que seguir peleando para seguir avanzando hacia la igualdad real entre hombres y mujeres. Nosotros entendemos que la huelga no es el instrumento adecuado y por lo tanto no la apoyamos, pero respetamos a todos aquellos, como no puede ser de otra forma, que quieran llevar esas reivindicaciones a través de la huelga. Nosotros creemos que hay que hacer cosas y que hay que hacer propuestas. ¿Qué propone Ciudadanos en ese ámbito? Pues fundamentalmente, a día de hoy, 2 vías. Una primera, la de la conciliación. Creemos que hay que mejorar la conciliación para que los roles que hombres y mujeres tenemos, sobre todo en el trato con los niños, pues sea diferente, con los hijos, pues sea diferente, porque se está demostrando que la brecha salarial se produce sobre todo después de que las mujeres han tenido hijos, ¿no? Ahí es donde se producen las mayores diferencias, y por lo tanto creemos
que el tema de la conciliación es fundamental, y el tema también de las ayudas a la natalidad también es fundamental para que pueda compatibilizar de una forma natural el tener hijos con el trabajar sin que haya ninguna discriminación entre hombres y mujeres. Y otra reivindicación de esos días, para Ciudadanos, ¿es posible subir la nómina de los pensionistas como el IPC? Bueno, hay que verlo y hay que estudiarlo. Creemos que es posible mejorar la nómina de los pensionistas, pero siempre que haya un debate de fondo y siempre que se tomen medidas para asegurar que esas pensiones, que se puede discutir efectivamente si se suben 1 euro o se suben 4 o 5 euros, que son las dos propuestas que hay ahora, ¿no? O el 0,25 o el 1,25, estaríamos hablando de si subimos 1 euro o 5 euros la pensión media de los pensionistas. Ese debate está bien y es legítimo, pero ese debate no tiene ningún sentido si no se enmarca en un debate mucho más amplio sobre si esas pensiones se van a poder seguir pagando los próximos 10, 15, 20 años. Y sobre todo, si se van a poder pagar las pensiones de los que también ahora están cotizando y no han empezado a cobrar la pensión. Por lo tanto, nosotros respetamos el debate de si se puede indexar al IPC o no, y creemos que es bueno que lo afrontemos. Sería bueno afrontarlo desde el consenso. Creemos que salirnos del Pacto de Toledo y empezar a lanzarnos este tema unos partidos a otros a la cabeza no es bueno para España, ni es bueno para los pensionistas, ni los actuales ni los del futuro. Pero creemos que ese debate, insisto, que es legítimo, cuánto se pueden subir este año las pensiones, es legítimo, pero hay que enmarcarlo en un debate más amplio. ¿Qué hacemos para asegurarle a esos pensionistas, que han sido los héroes en España durante la crisis económica, han sido los que han aguantado a muchas familias que lo han pasado mal? ¿Qué hacemos para asegurarles no cuánto les subimos este año, sino si le vamos a poder pagar las pensiones en los próximos 15 o 20 años, ¿no? Y ese es el debate, así es como lo quiere plantear Ciudadanos. Gracias, José Manuel Villegas, secretario general de Ciudadanos, por acompañarnos esta noche en el tiempo de entrevista. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.